acostumbro a enseñarle a las muchachas que lo que ella hace de soltera es una siembra. Porque uno al paso del tiempo, cuando se casa y tiene sus hijos, uno se da cuenta que los hijos son el reflejo de uno. Y uno no les está diciendo a ellos, tienes que hacer esto porque yo fui, porque no, pero uno se da cuenta que lo que uno sembró, eso cosecha. Así que, qué bueno sembrar cosas buenas. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que vimos anteriormente? Los abortos. Los abortos tienen consecuencias físicas. ¿Cuáles son? Las enfermedades. Tiene consecuencias emocionales. Entonces tenemos mujeres con sentimiento de culpa. Una vez me encontré con una joven que lloraba porque hacía muchos años atrás había abortado su bebé, porque las circunstancias, porque la sociedad, porque, y ella decía, si yo lo hubiera tenido, mi bebé ya sería un hombre, tendría 15 años, conflictos emocionales, sentimientos de culpa y espirituales, porque hay pecado y condenación. Aquí habla del satanismo, dice que culto a Satán por tradición relacionado con el ocultismo, la brujería y la misa negra. Dice que el 70% de los jóvenes conocen o han estado en contacto con el satanismo. Más del 70% de los jóvenes han probado drogas y el 90% han adquirido hábitos alcohólicos. Estos comportamientos están fuertemente relacionados con la música actual y los medios de comunicación. Tenemos la violencia intrafamiliar, el maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia y abandono. Es tan dañina como el adulterio. Deja secuelas físicas y emocionales imborrables, produce a futuro trastornos afectivos. ¿Cuál es la solución? Si Jehová no edificare la casa. Por eso, mujer, vive tu tiempo en medio de esta generación. Entonces, no podemos decir que las generaciones pasadas fueron mejores, es que antes, mire, lo que pasa es que antes se hacía lo mismo que se hace hoy en día, sino que se hacía en oculto. Pero era lo mismo. Si usted mira, yo estaba buscando fotos de mujeres y entonces decía que retratos de mujeres y le di clic ahí y me encontré con unos retratos de la vieja data, pero eran retratos de mujeres semidesnudas. Y yo decía, vea, y ellas no lo hacían en público, y esas mujeres así que ellas lo hacían allá en lo oculto, pero eso existía. Entonces, lo que pasa es que hoy no se le dice desnudo, sino que arte. Sí, hoy es un arte, arte desnudarse. Entonces, se le llama de otra manera, pero es el mismo pecado. Entonces, no podemos decir que el tiempo pasado, y que este tiempo tan terrible, no, todos los tiempos, cada generación ha tenido que vivir en medio de una sociedad de pecados, sin temor, hemos ido en contra de los valores de este mundo, por eso los antivalores, somos una especie rara ante esta sociedad, que no nos vean en el mismo desenfreno. Entonces hoy en día nuestras muchachas que se conservan castas, puras, vírgenes, las miran raro. Conseguir un vestido blanco es difícil, ¿no se ha dado cuenta? En Bogotá me pasó con una joven que se iba a casar y fuimos a buscar un vestido blanco de novia y las señoras se reían. No, tenemos perla, tenemos color marfil, no, queremos blanco. Ay, es que eso ya no se usa. Y sí, ya vamos, o sea, eso es raro. No digo otra cosa que iba a decir, pero… Así que nos ha tocado tiempos difíciles todas las generaciones, todas las generaciones. Así que una de las preocupaciones, podríamos decir a nivel general, en el medio en que nos desenvolvemos es el ajuste o la manera como nos ubicamos en la edad que estamos viviendo. Vamos a mirar algunos aspectos que nos pasa a todos los seres humanos, que es nacer, crecer, empezar a andar, aprender a leer, jugar, la primera menstruación, hacerse mujer, la primera relación de pareja, el primer embarazo, madurar, vivir. Esto es lo propio de la vida. Todos hemos cruzado por ahí, al final les tengo la rueda de la vida. Todo se va repitiendo, todos pasamos por ahí,
Todos necesitamos nacer, fuimos bebés, unos más bonitos, otros más feos, unos más llorones, otros más inquietos, otros menos inquietos, pero todos fuimos niños, ¿cierto que sí? Con sus propias características, las que hemos sido madres, la etapa prenatal, luego la infancia, que es una etapa comprendida entre el nacimiento y los 6 años de edad, su desarrollo físico, motor, el desarrollo motor lo observamos en lo siguiente: el niño succiona, gatea, se sienta solo, sube las escaleras, camina, corre, se alimenta solito, puede ir al baño, todo esto en la medida que va creciendo. Yo recuerdo que cuando tuve mi hija, más o menos fueron 2 años duros, hasta que ella aprendió a sentarse en el vaso y todas esas cosas que ya le van dando a uno como más espacio en el tiempo. Y cuando nació mi hijo, yo dije, me esperan 2 años. Yo ya sabía, me esperan 2 años, que a mí se me hizo muy duro, para mí fue difícil, o no tanto difícil, sino se me hace más duro, pero son etapas en que nosotras debemos disfrutar. Las madres tienen sus hijos, dicen, ay, ¿cuándo será que crecen? Que estén grandes, que se bañen solos, que yo no tenga, ay, que ojalá. El niño molesta, ¿cierto que sí? Pero cuando ya están grandes, quisiera que fueran pequeños. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Y cuando son pequeños queremos que sean grandes. No, disfrutar la etapa. Qué rico es ser mamá, estar embarazada. Que bueno, a unas el embarazo les fue diferente. A mí mis embarazos me cambiaron, me transformaron totalmente. Yo me engordé muchísimo en los embarazos. Hay otras que no se engordan tanto, pero disfrutémoslo. No hayamos engordado. Qué bonito es hablar de que vivimos esa experiencia de ser mamá. Yo miraba, por acá no está Amparo Grisales, o sea que pronto la habían invitado, quiero hablar de ella. Pero usted ve una mujer, ella es una mujer adulta, no sé cuántos años tendrá, alguien me dijo que cerca de los 60 años, 60. Bueno, 60 años, y ella está feliz porque, sí, tiene un problema, no sé cómo, sí, pero ella no, para mí no ha vivido. Se quedó en una parte de su vida conservando la belleza. Ella se quedó como en la carta de este hombre que dice que informó, quedó ahí. Pero qué rico es uno poder hablar de que hemos hecho algo en la vida, que tenemos heridas, cicatrices de guerra, que somos mamás, que nos cambiaron el cuerpo, que nos hicieron engordar, pero ahí están nuestros hijos, gloria a Dios, ¿cierto que sí? Entonces, vivir todas esas etapas. La joven que está soltera, sepa vivir esa etapa soltera de su vida. Ya vamos a mirar más adelante algunas cosas. Entonces, así que qué rico disfrutar de todo eso. Así que si su niño que llora, que no la deja dormir, gracias a Dios, porque eso no va a durar toda la vida. Usted lo tiene, y vea, usted lo tiene ahí a su lado. Usted no está pensando, se fue a la universidad, ¿cómo habrá llegado? Ay, sale tarde, tiene que hacer las prácticas. Yo tengo que pensar en eso y mi hija. Pero cuando era pequeñita, no. Cuando nos acostábamos todos, ella estaba ahí. Cuando yo me despertaba, ella estaba ahí. Yo no tenía que decirle, mi amor, vamos a orar, que te vas y que tiene que tomar un Transmilenio y que sale tarde y que llega de noche y que tiene que andar yo no sé cuántas cuadras sola. Entonces, qué rico es disfrutar cada etapa. Entonces, cuando los tenemos ahí, disfrutarlo y hacerlo de la mejor manera y sembrar lo que hay que sembrar. Y si nos sacrificamos, pues nos sacrificamos. ¿Cierto que es así? Así que, qué rico es ser mamá. Aproximadamente, viene la niñez, aproximadamente entre los 6 y 12 años, corresponde al ingreso del niño a la escuela, acontecimiento que significa la convivencia con los otros niños de su misma edad. Entonces uno sufre ese primer día de escuela o del colegio y lo a soltar allá, ¿cierto? ¿Usted no le dio duro? Y uno dice, ay, pobrecita mi criatura, Dios mío, guárdala, ampárala, favorezcala, líbrala de todo mal y peligro. Y uno se queda allá. Y uno le hace 1000 recomendaciones y uno confía que ha hecho bien la arquilla.
y que el niño, bueno, el Señor me lo va a guardar, ay Dios mío. Es que somos mamás, y a uno le da, bueno, gracias a Dios, así que bueno, pero qué bueno que ellos disfruten y uno también disfrutar de ello, de esa experiencia de que va y los lleva al preescolar y que ellos no se vienen solitos y uno está esclavo del horario. Se levanta, lo lleva y uno no puede salir en chanclas. No, uno se organiza, los organiza, ellos va y los lleva allá. Y luego que, ay, otra vez a regresar por ellos. Y que la tareita que le dejaron, esa es tarea para uno. Y haga la tareita y el recorte y las revistas y todo eso, y organícele y todo. Las tablas, y uno empieza ahí, uno pelando papas, y 7x3, y dale. Y pele papas y hágalas, ¿cierto que sí? Pero etapas muy bonitas, la etapa en que estábamos en el culto recibiendo bendición y el niño estaba molestando, o una hermana le decía, hermana, mi niño fue más inquieto que mi hija fue más juiciosita ya, pero mi hijo fue inquieto, entonces él se me iba por debajo de las bancas y gateaba justo en el momento de la oración, así que ahí me tocaba casi que orar así, Señor Jesús, Dios de la gloria, yo lo miraba así y él era esperando en qué momento yo cerraba los ojos. Pero cuando yo cerraba los ojos, él se me iba por debajo de la banca y yo, ay, ¿dónde estará? Y yo empezaba disimuladamente. Ay, Señor, miraba atrás y alguna hermana lo tenía. Y lo miraba y yo le decía, ven, y él me decía, ¿y usted le ha pasado? Y de pronto usted tiene una bendición en el culto y cuando va a mirar, él está allá adelante en la plataforma, la decoración del culto misionero, él está allá tocando. Y uno ahí, ay, Señor, que oren para ir a traerlo. No oran, me tocó. Y uno se para. Pero eso es ser mamá. Eso es ser mamá. Y uno no puede decir, ¡ay, chino tan inquieto! No, qué rico. Qué rico que son normales, que son sanos, que nos hacen vivir todas esas experiencias. Y si mi hijo no se hubiera portado así, yo no tendría nada que decir. ¿Qué tal yo tener que decir? No, ambos fueron juiciosos, nada hicieron, no, qué angelitos. Se les veían las alas de ángeles. No, gracias a Dios. Y mi hija fue más juiciosa, pero ella tuvo también otras cosas. Daba quejas, iba a escuela dominical, hermana. La maestra, hermana, bueno, mamita, sí, bueno, no le hagas, hermana, daba quejas. El que no cojea manquea, pero algo tiene. Ahora, ¿qué me dice? Van creciendo nuestros hijos y llega la etapa de la adolescencia, a la que muchos le tienen miedo, pánico. Hermana Hilda, yo le hago una pregunta, cuando usted crió sus hijos, en la etapa de la adolescencia, ¿era terrible así? ¿O ustedes tomaron esa etapa como muy normal? Ay, ese ahí lo decimos todas las madres que ya hemos sido mayores. Y no le decimos pobrecita a las que estén en ese proceso, es una gran bendición. Y es la etapa más delicada, pero es la que, gracias al Señor por nuestra presidenta, está tocando un tema lindo de disfrutar de nuestra época. La verdad, en la época de mis hijos adolescentes, yo la disfruté con ellos, porque nosotros hacíamos los programas tratando de llenar los cupos que ellos deseaban tener afuera. No puedo decir que fueron tan difíciles porque sería mentir. Era una época que casualmente todo eso tiene que ver con la época de la iglesia. Me tomo una miquititica. Hace poco, mi hijo de 62 años, sí, aleluya, me decía, mamá, yo me acuerdo cuando yo quise ser futbolista. Porque tú a Leonardo, porque tuve en la vejez a los 40, el que tiene 42 ahora,
el menor. Tú le buscabas a él las cosas, la rodillera para el fútbol. Le dije, mijito, y me hizo llorar, porque las diferentes épocas, es lo que estamos hablando esta mañana, la hermana nos está instruyendo, para disfrutar cada época. Entonces, en aquella época era pecado jugar fútbol. La adolescencia de mis hijos fue una época, nosotros como padres se la facilitamos, yo diría, porque era una época de todo era pecado. ¿Me explico? Mi hijo mayor me hizo llorar porque dije, mi hijo, tienes toda la razón, en aquella época era pecado. Hoy en día tu hermano está disfrutando de otra época en la iglesia. Nosotros somos mujeres activas del tiempo actual. Tenemos que aprovechar el tiempo en que estamos viviendo. Me preguntaron de la adolescencia de mis hijos, ellos fueron sujetos a esta época de restricción, todo era pecado, pero fuimos felices porque todos íbamos a la iglesia, todos estábamos consagrados, el Espíritu Santo se movía en la iglesia, en la casa, y nuestros hijos disfrutaron de la compañía que nosotros como padres tratamos de llenar en la casa. Pero yo digo, hubo un día cuando mi hijo de 17 años lo llevé a Bogotá, cuando él vino en la primera vacación, dije, Señor, que ojalá pudiera detenerse el reloj, porque yo no creía que mis hijos adolescentes siguieran creciendo, porque yo sabía que iba a llegar un tiempo que ellos se iban a ir. Disfrute usted de sus hijos adolescentes, quiéralos como son ellos, con sus inquietudes, ámelos, disfrute de este tiempo de adolescencia de sus hijos. Así es. A veces nosotros miramos tan raro a nuestros adolescentes en la iglesia, pero esa es una época que pasará. Ellos están viviendo unos cambios internos, emocionalmente, y a veces vemos a nosotros, a nuestros adolescentes, que como que no son consagrados, pero ojalá usted mire los adolescentes del mundo al lado de sus hijos y verá qué diferencia se ve tan grande. Nosotros en la iglesia, yo no sé cómo es que los queremos ver, no sé de verdad cómo es que los quisiéramos ver, pero el hecho de que estén ahí, el hecho de aunque no levanten las manos así, aunque se las levanten así, aunque se hagan así, es una bendición, ¿cierto que sí? Entonces, el reloj biológico pone a las hormonas a trabajar y empieza la pubertad, a sentir cosas. La pubertad conecta con la adolescencia y el periodo más prolongado de cambios psíquicos o emocionales y el desarrollo hacia la plenitud. Qué bueno es poder ayudar a nuestros adolescentes, saberlos ayudar. Yo soy del pensamiento de que a los muchachos no les gusta que les digan qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Bueno, ahí hay un amén de un muchacho. Sí, es feo, pienso que ni aún a nosotros los adultos, haga, vaya, pero si uno le dice, mira, si tú haces esto, pues te puede ir así, o sea, pero en cambio si haces aquello, te va mejor por esto, listo. Nadie le está diciendo cómo lo tiene que hacer, pero sí le da dos caminos. Entonces, qué bueno es decirle a nuestros adolescentes la ventaja que hay de servir a Dios, a nuestras niñas de la iglesia, su comportamiento. Yo le recuerdo a mis hijos que esta iglesia es una sociedad y todo lo que uno hace le sigue en el futuro. Cuando yo era niña, en la iglesia nadie se imaginó que yo iba a llegar a ser presidenta nacional. Nadie, yo llegaba a la hora del culto, cantaba, y cuando era la hora de la predicación, yo miraba el hombro de mi mamá y mi mamá de vez en cuando me hacía así, yo le decía, Cuando ya empezaban a cantar, yo, ay, ya, aleluya, ay, gracias. Y muchas cosas pasaron en la iglesia, que
que si uno dijera, yo hubiera sabido que el Señor me iba a poner tan en alto, no, yo me hubiera consagrado desde los 6 años y andaría, pero no, es necesario. Yo le enseño a mis hijos y a los muchachos de la iglesia que vivan en esa sociedad de tal manera que en el futuro no se avergüencen de lo que están haciendo hoy. Que a veces, ay, como andar con una esparadrapa, pues hermanita, si usted me conociera que ya, cállese, no diga nada. Pero no es así, somos seres humanos, vivimos nuestra época, nuestra adolescencia, vivimos nuestras experiencias en Dios, nos equivocamos, lloramos, tropezamos, caímos, y gracias a Dios por todos esos hermanos y madres en el camino que nos dieron la mano para seguir adelante. Otras no han vivido esa experiencia de haber crecido en la iglesia. Esta mañana hablaba con la hermana Diana. Ella me decía que de pronto ella no conoce muchos hermanos digamos como de la vieja data en la iglesia, porque ella más o menos en los años 90 se convirtió al Señor. Nosotras, las que nos criamos en la iglesia, pues conocemos muchos hermanos, y entonces está eso de que fulana fue novia de fulano. Y al paso de los años se encuentran, ¿cierto? Se encuentran y él está con sus hijos, ella con sus hijos, y ay, fueron novios. Mire, y pueda que uno ni se acuerde, pero la memoria de los hermanos de la iglesia es prodigiosa. Yo estuve en una iglesia donde llegó una hermana, la trajeron en una silla de ruedas y estaba así como medio torcidita y todo, y entonces yo me quedé mirándola. Yo estaba en el altar y le pregunto a la que está al lado, ¿ella es la hermana fulana? Sí. Ay, ¿qué le pasó? No, hermana, le dio una trombosis y quedó así. Yo, ay, no, a mí me conmovió el corazón, no. Cuando se terminó el culto, yo me fui a saludar a esa viejita, así toda torcidita, hablaba con dificultad, y había unas hermanas ahí alrededor, y yo, ay, hermana fulana. Y ella me dice, ay, hermana Maritza, ¿cierto que usted fue novia de fulano de tal? Yo hubiera sabido, no la saludo. Así que, mis queridas señoritas y jóvenes, vivamos de tal manera, o sea, disfruta la vida, disfruta tu tiempo, tenga amigos, tenga amigas, sepa tener amigos. Si decidió establecer una relación romántica de noviazgo, sepa vivir su noviazgo. Los novios hablan de que nos vamos a casar, pero no necesariamente se casan. Hay quienes tienen todo listo y no se casan. Yo también hablaba de matrimonio, pero me casé con uno de los que tanto hablé de matrimonio. Bueno, empieza para la señorita la primera menstruación. Es una etapa que ya cambia, preparada para ser madre, se siente, ya empieza a sentirse mujer, ya llega la juventud. Es una etapa comprendida aproximadamente de los 18 a 25 años, es la etapa en que la chica se encuentra más tranquila con respecto a lo que fue su adolescencia, aunque todavía no ha llegado al equilibrio de adultez. En el aspecto físico, es una mujer hermosa, su piel, su cabello, sus uñas en el mejor momento, un busto firme y sus caderas bien marcadas. Y entonces las muchachas, pues como tienen ese cuerpo tan bonito, se visten, todo les queda bien, de verdad que sí, todo les queda bien. Uno de esos vestidos, yo veo ropa así para mi hija y digo, ay, tan bonita. No, pues con ese cuerpo, es joven, se ven bonitas y ellas también, pero eso no dura toda la vida. Les tengo esa noticia. Si usted quiere vivir, no le va a durar. Y los muchachos, la ve así, dice, ay, no. Pero no, mire a la mamá. Mi abuelo tenía un dicho. Mi abuelo tenía un dicho y decía: las ovejas a la lana y las hijas a la mama. Entonces él decía: ¿usted quiere ver cómo va a ser esa muchacha al paso del tiempo como mamá, como esposa y hasta en el físico? Mire a la mamá. Eso es de ahí. Yo le contaba a mis compañeras que hace 8 días fui a la casa de mi papá y estaba yo ahí recostadita, veníamos de estar toda la semana trabajando en Medellín
Y entonces mi esposo y mi hijo empezaron a sacar el álbum de los recuerdos, las fotos de cuando yo era muchacha, esas fotos que uno se toma en familia, en privado, en vestido de baño. Y ellos eran, mira, yo estaba recostada con los ojos cerrados y mi hijo decía, ay, pero es que mi hermana es la misma cara de mi mamá, ay, pero es que mire, o sea, ellos eran aterrados, ay, pero es que la misma, y yo de tanto oír, y mi esposo también decía lo mismo, de tanto oírlo, entonces yo, ¿qué fotos están mirando? Y cuando yo miré, ya, ¡oh, mi hija, verdad, igualita! Mi hija estaba estudiando y cuando la vi, entonces yo le dije, mi amor, vea, igualitica las fotos, o sea, tú te pareces mucho a mí, en verdad que sí. Y le dije yo a ella, así que mírame. Cuando estés cerquita al cuarto piso, más o menos así te vas a ver. Entonces, la belleza no dura toda la vida, la belleza física. Porque si usted tiene una belleza interior y la cultiva, si usted tiene una belleza espiritual y la cultiva, entonces se cumple la carta de ese hombre que estaba escribiendo. Las etapas de la mujer adulta, habla de que alcanza hasta los 18 años. Bueno, alguien que me ayude a leer ahí. Amén, amén, amén. Podríamos dividirla en dos. La primera etapa, que comprende aproximadamente entre los 18 y los 40 años de edad, y la segunda etapa, que sería de los 40 a los 60 años, y una tercera etapa de 60 años en adelante. Se empiezan las etapas de la nostalgia. La muchacha cumple 12 años y sueña con la fiesta de 15. Llega a los 15 y yo quiero cédula, y en menos de nada ya tiene 18, y en menos de nada tiene 20, 22, 23, 24, 25. Y hasta ahí llegó. ¿Cierto que sí? Y ya la muchacha se casa, y ya después uno empieza, ¿cuántos años tiene? 20 y pico, pero el pico está largo. 30 y pico. Y después uno está en la edad perdida. Nosotras estamos en la edad perdida, ¿cierto? No me pregunten la edad, yo no me acuerdo, estoy joven, ¿sí? Primera etapa, características de esta primera etapa: fuerza y vitalidad y emprendimiento. Legalmente empieza la mayoría de edad, físicamente se alcanza el pleno desarrollo, se da inicio el desarrollo en proyecto de vida, psicológicamente se va dando el control de las emociones y va creando confianza en sí mismo. Así que es una etapa en que usted se proyecta, la etapa en que nos proyectamos como mujeres, como madres, como esposas, pero también en Dios, en servirle a Él, en, bueno, buscarle a Él. Las facetas de esta etapa, entonces, está la del noviazgo. Qué bueno. Ya miramos alguito, qué bueno que usted sepa llevar su noviazgo, amén, que el hecho de que uno hable de matrimonio no quiere decir que se va a casar. Y uno quisiera decirle a las muchachas, yo le digo a mi hija, a mí me gustaría decirte el primer novio y con ese te casas, pero ella tiene que vivir. Yo no puedo decirle que para que digan, ay no, el orgullo, o una madre decir, no, mi hija, un solo novio y ya con él se casó. No, porque si en el camino se da cuenta que no es él. Pero lleve su noviazgo de tal manera que si tienen que terminar, pues usted está tranquila y él también va a estar tranquilo. No se hicieron daño espiritual ni moralmente. Entonces hay que conservar las distancias, saberlas conservar. Amén. Saber llevar un noviazgo. El matrimonio, ya viene la etapa, es una etapa en que nosotros estamos hablando, mujer, vive tu tiempo de casada. Entonces uno se casa y empieza una nueva vida y empieza una etapa de acople, ¿cierto que sí? A mí me tocó una etapa de acople. Mi esposo y yo somos diferentes, los que conocen a mi esposo, él y yo somos diferentes. Una vez una hermana dijo, ¿ustedes cómo hacen para entenderse? Si son diferentes. Precisamente eso hace que nos entendamos. Así que, qué bueno disfrutar del matrimonio.
Usted no sabe cuánto le va a durar. Y el tiempo pasa rápido. Mi mamá ya falleció mi papá después de que falleció, mi mamá decía, ellos duraron 46 años casados. Y mi papá decía, 46 años no es nada. No es nada. Y si usted mira, la palabra de Dios dice que 1000 años, y mire que haciendo todas esas cuentas, 50 años de vida es 1 hora delante de la presencia de Dios. Así que mi papá y mi mamá no duraron ni 1 hora casados. Y a veces nosotros decimos, ¿cuánto lleva? 25, 30, 35, 40. No, eso no es nada. El tiempo pasa. Y qué bueno, vea, qué bueno que nosotras las mujeres casadas reflexionáramos y cultiváramos la relación de pareja. Porque los hijos se van y quedamos nosotras solas con ellos. Y por eso es que hay muchas mujeres que no quieren que los hijos se casen, porque se va a quedar sola con él. Pero qué bueno que si hay una muy buena relación, usted sienta que, gracias a Dios, vamos a empezar a vivir otra etapa. Así que disfrutar todo ello, lo que conlleva el matrimonio, disfrutarlo. El tener que llamar y decir, mi amor, ¿será que me dejas? ¿Será que puedo? Sujetarnos, cuidarlos, etcétera. La maternidad, bueno, ya hablamos algo de ello. La vida laboral, las hermanas que trabajan, y yo también puedo decir a las que le servimos al Señor, porque las fuerzas van pasando. Y llegará el momento en que nosotras, muchas de las que están aquí, y de pronto muchas de las que están en nuestras iglesias, que son unas jovencitas, van a ocupar nuestro lugar. Y qué bueno que nosotras estaremos allá sentadas, y después diciendo amén, pero dándole gracias a Dios por ese tiempo, amén. La vida social, nosotras tenemos una vida social tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, disfrutar de todo ello. Y vamos a mirar las características de la edad adultez, descenso de la habilidad sensoriales y capacidad física. Nosotras, a medida que va pasando el tiempo, no tenemos la misma capacidad física. Amén. Tensiones del trabajo afectan el bienestar físico y emocional. Se encuentran atrapados entre el cuidado de adolescentes y ser padres ancianos. Todas estas situaciones que muchas de mis hermanas ya han pasado y otras lo están viviendo. Aparecen las canas, calvicie, sequedad cutánea, arrugas. Disminución de la fuerza muscular y de la velocidad de reacción. Mire, yo recuerdo, no se van a reír, pero yo recuerdo que cuando estaba muchacha iba al parque de diversiones y entonces esos carritos chocones, y yo tenía unos reflejos impresionantes, yo no me chocaba. Pero ahora quedo estática ahí, pum, pum, me empuja, pa, pa. Yo recuerdo que en un centro comercial había una maquinita donde tiene que ver mucho con los reflejos y va alcanzando un puntaje, y yo tenía un puntaje alto, me iba bien, pero al paso del tiempo después fui a esa misma maquinita y entonces uno dice, eso está dañado. Mire vea, tan elegante, tan bonito. Acumulación del tejido adiposo en determinados sectores del cuerpo. Por no decir gordos. Entonces las muchachas no tienen nada que esconder, ellas tienen su cuerpo. Y nosotras andamos, una foto, escondiendo el tejido adiposo. Luego llega la época de la menopausia. La menopausia es el fin de la etapa fértil, consecuencia del envejecimiento natural de los ovarios y del cese de su funcionamiento reproductor y hormonal. En este proceso de pérdida de la fertilidad pueden producirse posibles desórdenes hormonales que afectan el funcionamiento del cuerpo. Entonces vienen cambios emocionales,
Y es ahí donde yo considero a las madres y a las adolescentes, porque hay adolescentes que tienen madres que están viviendo esta etapa de la menopausia. Entonces la muchacha está viviendo sus propios cambios, la mamá viviendo sus propios cambios, pobre papá. Entonces nos volvemos sensibles, la mujer en la época de la menopausia es sensible, es llorona. Entonces podemos decir que antes yo no era llorona, no, yo llorona no, pero después uno se va haciendo más sensible, nostálgico, ¿cierto que sí? Que dice que llegan los calores y uno ya se preocupa, ¿está haciendo calor o tengo un cambio hormonal? Menopausia a la vista, ¿cierto que sí? Todas esas que uno no quisiera que llegaran, pero llegan. Y por ahí tenemos que pasar todas. La menopausia es el cese definitivo de la función ovárica, una etapa en la vida de toda mujer, una etapa más en la vida de toda mujer, una fase por la que pasan todas las mujeres, el origen de ciertos cambios y posiblemente de algunos trastornos. La mujer informada y con hábitos saludables gozará de una mejor calidad de vida. Qué bueno que nosotras estuviéramos preparadas para llegar a esa etapa, que nos alimentemos, que tomemos lo que tenemos que tomar para que cuando lleguemos a esa etapa, pues no nos dé tan duro, no nos falte el calcio, ¿cierto? Preocupémonos por eso, no esperar a que ya estemos descalcificadas y entonces necesitamos, no, sino irnos preparando, saber que a mí me va a llegar, a nosotras nos va a llegar, amén. Entonces qué bueno estar informadas. La menopausia no es una enfermedad, amén. No significa vejez, eso, amén, hermanas, amén. No todas las mujeres sufren los mismos síntomas, ni con la misma intensidad. Hay mujeres que les da muy duro y otras que no, confiamos en que Dios tenga misericordia de las que todavía. No significa pérdida de la feminidad. Bueno, la mujer a los 40 y ahí, yo no sé qué me pasó ahí en esa diapositiva, como que no quería hablar de nada de los 40. Es que como la edad perdida, entonces no encuentro ahí qué pasó. Pero la mujer a los 40, y no voy a preguntar cuántas estamos en ese piso, pero yo encontraba algo, mire que es una edad interesante de la mujer. Hay muchas mujeres que a esa edad se ponen muy bonitas, a pesar del tejido adiposo acumulado. Y por eso es que muchos hombres jóvenes las enamoran. Y ella, que yo le guste, la mujer que yo le guste un muchacho. Las mujeres que a esa edad están solteras, hay muchachos que las pretenden. Sí, he conocido casos, yo también. Y le lleva perfectamente 10, 12 años y muchachos dicen, es que a mí me gusta, pues no me interesa que sea cuarentona como le dicen, no me interesa. Pero qué bueno nosotras estar bien ubicadas y sabernos guardar. Hay algo que vamos a mirar al final, no se le olvide que es mujer, vive tu tiempo en medio de esta generación. Y ya vimos qué generación estamos viviendo. Entonces, la edad de los 40 no es una edad para llorar, ay, 40 años, no, es una edad también muy interesante en la mujer. Y es una edad hermosa, es una edad de experiencia, de madurez, donde usted ni es joven, pero tiene experiencia y tiene madurez. Amén. Entonces, la edad de los 40 es una edad muy bonita. Vamos a mirar las ruedas de la vida. Nos llevaban en el coche, el niño en la cicla o el chico en la cicla. Luego, esa es como la moto, su carro. Este es como el colectivo,
el carro familiar y el otro es como ya un carro de más categoría. Uno empieza siempre con el de menos gama, ¿no? Luego tiene como su industria. Bueno, ya va después en un carrito y a lo último vuelven y lo llevan en un coche. ¿Sabe una cosa? Los jóvenes y las señoritas no menosprecien a los ancianos. Al abuelo de la casa, a la abuela de la casa. ¡Ay, mi abuela es cansona! ¡Ay, ese abuelo es cansón! Usted también va a ser abuelo. Usted también va a ser abuela. Entonces, no menospreciemos a los abuelos, porque para allá vamos, el camino es uno solo. Es uno, y todo lo que el hombre sembrare, unos apuntes. Las mujeres y su cabello. Entonces quiero un nuevo peinado. Mire el peinado que tiene. ¿Se hace una cola de medio lado? No. ¿Dos colas? ¿Se la no. Mejor. ¿Alguna le ha pasado? Miren este. Intereses comunes. La mujer piensa en flores, escuela, estabilidad, citas, matrimonio, romance, compromisos, hijos, luna de miel, besos. Hombre. Alguien dice que somos lo que comemos. Cualquier parecido es mera coincidencia. ¿Sabe una cosa? Eso quiere decir cuidémonos. O sea, eso lo puse ahí para que nos cuidemos. No podemos comer desaforadamente. Y así como nosotros no le rendimos culto al cuerpo, nosotras sí nos cuidamos. Vive tu tiempo en medio de esta generación. Decirte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Los hermanos que hoy en día tienen 60 años, más o menos en esa edad promedio, tuvieron que vivir en su generación la época de los hippies. El cabello largo, las drogas, y su lema era hacer el amor y no la guerra. Era el lema de los hippies. Después llegaron otros que los llamaban los yuppies, que se centraban en ellos mismos y todo está bien. De repente aparece ya la generación X, donde la generación X cuestionaba todo pero no aportaba nada. Y luego da un salto a los emos, donde es una generación que se deja llevar de las emociones, una generación deprimida emocionalmente, donde se dejan llevar del homosexualismo. Así que cada generación ha sido difícil. Y a nosotros nos ha tocado vivir en medio de una generación perversa, una generación incrédula. Pero a los apóstoles también les tocó vivir una generación así. ¿Sabe que la incredulidad quiere decir que es la incapacidad de creer de que Dios puede hacer algo extraordinario? Y la perversidad es llamarle a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Eso es perversidad. Y ambas cosas, la incredulidad y la perversidad, traen en el hombre una confusión tanto mental como espiritual. Y uno pudiera decir, bueno, en los tiempos bíblicos no fue así, pero si uno mira a los apóstoles, ellos tuvieron que vivir una época donde vieron los milagros del Señor, sanidad, de la alimentación de los 5,000, bueno, en fin, una cantidad de milagros extraordinarios, mas sin embargo había una generación perversa y maligna, que no creían, que dudaban del poder de Dios. Pero también miramos dentro de ese plano histórico a un hombre que vivió en medio de una generación perversa y maligna, como lo fue Noé. Pero dice la palabra del Señor que el Señor dijo: Noé, entra tú y
toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en medio de esta generación. Entonces, ¿cómo tendremos que vivir en medio de esta generación? Hermana, vive tu tiempo. Que en los tiempos pasados no se les permitía muchas cosas a los muchachos y que hoy de pronto es más permisivo, y que entonces ¿a dónde llegaremos y a dónde llegará la iglesia? No. Dice el Salmo que ¿quién entrará? El justo y el limpio, el que no ha levado ni jurado. Entonces, en medio de la generación que nos ha tocado vivir y en medio de la generación que le toque vivir a nuestros hijos, lo que nosotros debemos procurar es ser justos delante de Él, conservarnos limpios, puros. Pero ¿cómo nos podremos conservar limpios y puros? No es solamente tal vez yendo a un culto y escuchando un mensaje, es el poder tener una relación directa con nuestro Dios. Es que nuestra niña pueda entender que lo más importante no es lo que le prohíban, lo que no puede hacer, lo que quisiera hacer, sino que ella puede entender que ella tiene un alma que tiene que darle cuenta a Dios. Y que en medio de donde tenga que ir y lo que tenga que vivir, ella pueda ser una joven temerosa de Dios. Tal vez no se viste igual que se vestían antes nuestras madres, nuestras abuelas. No, es que eso no te hace santa ni te va a salvar. Pero si tú tienes temor de Dios, tú te vestirás santa en medio de esta generación. Y entonces no tendremos que decirle a nuestras niñas: vístete así, haz esto, no haz esto. No, esa relación con Dios. Entonces, en la medida que yo entiendo cómo es que el Señor me manda a mí, cómo Dios me quiere ver, entonces así me comporto. No importa que el matrimonio no valga nada en esta sociedad. No importa que las mujeres no se quieran sujetar a los hombres. No importa. Nosotros nos sujetamos a Dios, a su palabra, y le amamos. A la señorita no le interesa lo que digan los demás, la inmoralidad en que se viva. Ella sabe que está en medio de una generación perversa, pero que le sirve a un Dios santo, puro, y que la ha hecho santa. Entonces, vive esta generación. No la podemos cambiar. Nos ha tocado. Pero en medio de esta generación podemos amar a Dios y temer a Dios y ser luz. Y ser luz en medio de este mundo. Con toda seguridad hay inquietudes. ¿Sabe que nosotras estábamos hablando de que hay cosas que se ven en esta generación y cosas que las tenemos que ver en nuestra iglesia? Y no podemos evitar que lo que hay en el mundo nos pueda salpicar a nosotras. Pero yo le invito, hermana, para que usted le diga al Señor: Señor, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de esto? Yo quiero vivir para agradarte. Yo quiero que me uses. Yo quiero reflejar tu gracia. Vive tu tiempo. Si te tocó llorar, llora. Si te toca el tiempo de reír, ríe. Si te toca el tiempo de gozar, goza. Si te toca el tiempo de servir, sirve. Si te tocó el tiempo de la enfermedad, no reniegues. Si te tocó el tiempo de la vejez, no reniegues. Gloria a Dios. El tiempo que te toque, vívelo, disfrútalo. Pero que podamos ser santas, que podamos temer a Dios. ¿Sabe que el temor se ve reflejado hasta en lo que hablamos? A uno le da temor decir: ¿por qué Dios? ¿Pero qué pasó, Dios? No, uno dice: gracias, Dios. Y si toca llorar, toca llorar. Pero tenemos quien nos consuele. Y si hay que vivir momentos de soledad, se viven momentos de soledad. ¿Sabe que hay una frase que yo la tengo en mi vida y me ha servido mucho? Dios no le da a uno todo, pero tampoco lo deja sin nada.
No todos te quieren, pero tampoco todos te odian. De pronto te faltan muchas cosas, pero no estás sin nada. De pronto falte la salud, pero en medio de esa enfermedad se ve la misericordia de Dios. De pronto te toque sufrir, pero el Señor no te deja sufriendo solo, te consuela y te da fuerzas. Así que en medio de lo que nos toque vivir, en medio del tiempo que nos toque vivir, y en medio de esta generación perversa y malvada, que nosotros podamos ser luz y reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Así que tú vas a salir de aquí, nosotros vamos a salir de aquí dándole gracias a Dios. Y no vamos a decir, ¡ay, esta pierna! O mire esta vejez, o mire esto, o mire esta juventud. No, no, no. Gracias, Dios. Permíteme vivir de tal manera que mi vida te agrade, y cuando pase el tiempo yo pueda decir gracias, Señor. Y las que son viudas, las que están solas, pueden decir gracias, Dios, yo tuve mi hogar, lo disfruté, gracias, Dios, ahora permíteme vivir la vida, es porque es una experiencia. Todo lo que nos toque vivir de la mano de Dios. Yo siempre he dicho que todo el mundo sufre, todo el mundo, todo ser humano, pero nosotros sufrimos de una manera diferente. Y todo lo que Dios le permite vivir a uno son bendiciones. ¿Sabe que cuando a mí me nombraron en la directiva nacional, yo no lo podía creer? Pero entendí muchas cosas. Dios me permitió pasar por situaciones en el transcurso de estar al lado de mi esposo y servirle. Dios me permitió vivir situaciones. Yo recuerdo que una vez estaba en un campamento de esposas de pastores y en el cuarto empezamos cada uno a hablar de nuestras experiencias en el ministerio, y yo hablé de las mías y cada una fuimos hablando, y yo me di cuenta que a la que más duro la ha tocado era a mí y que a ellas. Y yo las escuché y yo no comenté nada, pero yo después fui a la presencia del Señor. Yo le dije, Señor, ¿por qué? O sea, porque a mí me ha pasado, ¿por qué? Amenazas de muerte, situaciones duras, difíciles, ¿por qué? Pero después Dios no se lo da a uno todo, pero tampoco lo deja sin nada. Y si algo le quita el Señor a usted, y si el Señor le permite pasar por algo, Dios tiene mucho más para darte. Y si tú tienes que llorar, y si tú tienes que sufrir, después vas a tener que gozarte mucho más de lo que lloraste. ¿Sabe que Dios me permitió tener una enemiga? Oiga, una enemiga en la iglesia. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero a mí Dios me permitió tener una enemiga. Y entonces pude entender lo que dice la palabra de Dios, lo que es amar al enemigo. ¿Quién puede amar a un enemigo? Pero tuve que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdame a amarla. Ayúdame a amarla. Pero esa experiencia que Dios me permitió vivir con esa hermana, usted no sabe lo que me hizo crecer. Y yo la amo. Yo no sé si ella me ama o no me ama, pero yo la amo. Todo lo que Dios te permita vivir, vive tu tiempo. ¿Será que le podemos dar gracias a Dios por ese tiempo? Démosle gracias a Dios. Oh sí, Señor, qué bueno eres, Jesús. Oh, gracias, Dios, gracias.